Para hablar de equilibrio, es muy importante que se entienda la diferencia entre fuerza y velocidad. Las líneas ofensivas son parte esencial para que un equipo no solamente pueda generar ataque aéreo, sino también ataque terrestre. El ataque aéreo principalmente consiste en que tu quarterback pueda generar pases, avanzar yarda por yarda, pero lo que pocos hablan es que cuando tienes un juego terrestre fuerte, no solamente le das la oportunidad de descansar a tu quarterback, a tus receptores, sino de generar yardas con el mínimo riesgo. Porque un jugador que se convierte en corredor avanzará por tierra, es decir, evitando muchísimas veces el daño que puede generar una intercepción. No sin antes no olvidar que existen los fumbles. Pero cuando tienes un equipo que tiene dos corredores, como en el caso de los Vaqueros de Dallas, y tienes a Dak Prescott y a Tony Pollard, y ambos se combinan para generar un ataque terrestre dinámico, efectivo, que confunde y lo más importante, que garantiza un buen avance de yardas, tienes un equipo explosivo. Y es por eso que en esta ocasión me gustaría hablarte sobre Ezekiel Elliott o Tony Pollard. ¿Quién debería de ser el titular? ¿Cómo funciona el dinamismo que tenemos en este momento con este dúo de corredores? Ezekiel, por una parte, es un jugador potente, que nos mostró desde el 2016 que tiene las características para ser un corredor de elite, pero conforme fueron avanzando los años y las lesiones se fueron dando, Ezekiel empezó a perder yardaje. No solamente bajó de 5.1 yardas en el 2016 que generaba por cada acarreo, sino que bajó hasta 4.1, prácticamente su peor yardaje por tierra. Y de estar generando 1600 yardas, llegó a bajar a tan solo 979 en el año 2020. Aquí entramos en este punto importante. Se le pagó una suma muy importante de dinero a Ezekiel en el 2019 para firmar un contrato y que él estuviera garantizado por 6 temporadas. Punto importante, quiere decir que tendremos de Ezekiel hasta el 2025. Algo así como la parte importante porque lleva en el equipo ya un total de 6 años. Si le sumamos otros 3 añitos, ya llevaría 9. Por lo tanto, lo convertiría en un jugador veterano y que entonces, ahora sí, podríamos estar, tomando en cuenta qué queremos hacer con este chico. Porque conforme va avanzando el tiempo, va avanzando la edad y se empieza a perder ciertas habilidades físicas en los jugadores que no fueron escultores principalmente por los dioses. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos a un Tony Pollard que entró en el 2019 y que tan solo lleva 4 años aquí, estaríamos pensando que entonces Tony Pollard estaría próximo a que se termine su contrato. ¿Qué deberían hacer los Vaqueros? ¿Firmarlo? ¿O se acercará a un mejor equipo que diga yo quiero a este muchacho? Que es lo más probable que pueda llegar a pasar. A menos que los Vaqueros sepan qué ofrecen a Tony Pollard. Veamos entonces la diferencia. Por una parte tenemos a Ezekiel Elliott, que se ha convertido básicamente en un jugador de poder. Un hombre que genera bastante yardas utilizando las fuerzas y que no es tan sencillo llegar a taclearlo, generando hasta 3.2 yardas después del primer contacto, una cifra importante, teniendo en cuenta que si hace 4 yardas por tierra y después 3.2 después del primer contacto, señores, 7.2 yardas es bastante, casi un 1º y 10. Y entonces remontemos en las estadísticas que tiene Ezekiel. En el 2016, Ezekiel tuvo un total de 322 acarreos para 1631 yardas. Estamos hablando de 5.1 yardas por acarreo, lo cual en cuanto a puntos importantes que sí deberíamos estar checando nosotros aquí con el equipo, es que Ezekiel, si tomamos en cuenta su temporada regular, tuvo un total de 91 primeros y 10, es una barbaridad con 15 touchdowns. Estamos hablando de que Ezekiel en 2016 hizo grandes cosas, pero de ahí la picada de este jugador se empezó a notar. En el 2017 Ezekiel faltó algunos juegos y solamente jugó 10, de los cuales se llevó 983 yardas, 242 acarreos para un total de 4.1 yardas y por ende también disminuyeron los touchdowns a tan solo
7 y con 57 primeros y dieces. En el 2018 y 2019 estaba recuperando ritmo, generando 1400 y 1300 yardas respectivamente, un promedio de 4.5 yardas por acarreo para un total de 6 anotaciones, 84 primeros y dieces en el 2018 y 2019 tuvimos 12 anotaciones para 78 primeros y dieces, una cifra bastante generosa. Y sí que aquí empezó a ayudar muchísimo a Dak Prescott. Pero entonces en 2019 tuvimos la aparición de Tony Pollard, que la verdad en el 2019 estuvo muy calladito, 86 acarreos, 455, pero el promedio que tenía era de 5.3 yardas por acarreo, con 2 anotaciones, la verdad se vio bastante bien. Pero en el 2020 es donde este hombre empezó a crecer un poco más, le dieron ya 100 acarreos, 435 y un total de 4 anotaciones. Para el 2021 ya tuvo 103, es decir, conforme fue avanzando el tiempo le fueron dando mayor cantidad de acarreos. Y por lo tanto en el 2021 terminó con 5.5 acarreos por encuentro con 2 anotaciones. Cosas que ya superó en este año 2022. O sea, este Tony Pollard ha avanzado bastante bien en lo que tiene de esta temporada. Entonces ese es el punto más importante de todo esto. Si tomamos en cuenta esto, Ezekiel se convierte en algo así como el ariete. Esto que está golpeando todo el tiempo la puerta, mayugando la defensa y acostumbradas a tener una carrera que es muy potente. Por lo tanto, proteger muchísimo más las trincheras. Las defensas se acostumbran al fuerte tacleo, porque sí que no es fácil derribarlo. Pero de repente sacas a Ezekiel, metes a Tony Pollard y encuentras un jugador elusible, explosivo y que genera muchísimos acarreos por su explosividad. Esta es la gran diferencia. Mientras que Ezekiel avanza buen yardaje con una excelente velocidad, abriendo espacios con fuerza, Tony Pollard aprovecha la debilidad de las defensas, la lentitud, el acostumbrarse a taclear fuerte, para entonces explotar e irse. Lo hemos visto en lo que va a esta temporada. Ya lleva varios acarreos Tony Pollard en donde se escapa. Simplemente, si nosotros tenemos en cuenta lo que va de esta temporada 2022, Tony Pollard lleva 67 acarreos para 375 yardas, mientras que Ezekiel lleva 109 para 443. Es decir, Tony Pollard tiene mejor promedio de yardas por acarreo con 5.6 y tuvo un acarreo de 57 yardas. Mientras que Ezekiel solamente ha generado uno de 27 yardas. La única gran diferencia es que en los primeros y dieces, Ezekiel tiene mayor cantidad de primeros y dieces. Aquí entramos en un punto importante, porque Tony Pollard lleva prácticamente 4 años aquí como profesional, mientras que Ezekiel lleva 6. Cuando se acabe el contrato de Ezekiel, ya llevaría 9. Y Tony Pollard llevaría 7. Es decir, Tony Pollard es mucho más joven y ya ha envejecido mejor en los que van los 4 años, pero también la exposición que ha tenido ha sido mucho menor. Lo que vimos en este partido nos dio garantía de que Tony Pollard tiene la característica de convertirse en un corredor principal. Y los vaqueros tendrán que manejar muy bien cómo venderle la idea a Tony Pollard de que no sea el número 2, sino que se vuelva una especie de juego dinámico. Tener 2 corredores garantiza el potencial en el acarreo, por fuerza y por velocidad. En los momentos cumbres, cuando necesites 1 o 2 yardas, pondrás a Elliott y que romperá las trincheras. Pero en los momentos en donde necesites algo expresivo, una sorpresa, pues pones a Tony Pollard. La gran diferencia viene entonces la cobertura en el pase a Dak Prescott. Lo que nos ha mostrado Ezekiel desde que entró a él, como ya a la NFL, a los Vaqueros de Dallas, es que es un hombre que garantiza la protección de Dak Prescott. Algo que no tiene Tony Pollard. Tony Pollard, de hecho, en lo que va de la temporada, la cantidad de sacks que le han hecho a nuestros quarterbacks, casi todos han permitido una captura, pero Tony Pollard lleva permitida 2 capturas. Es decir, Tony Pollard ha fallado más a la hora de cubrir que lo que ha hecho Ezekiel. Por eso es un punto importante. Cuando termine el contrato de Tony Pollard, ¿qué deberían hacer los Vaqueros? Quedarse con Tony Pollard, apostando a que su juego mejorará, y a la hora de que se acabe el contrato de Ezekiel, que ya llevaría 9 años como profesional, o sea, teniendo en cuenta que Ezekiel tiene 27 años, ya tendría casi 31 años, ya le quedaría muy poca vida como corredor.
Entonces, probablemente cuando pasen esos 3 años y sí que ya no te preocuparía, lo podrías sacar fácilmente y te quedas con Tony Pollard, preparando al corredor suplente. Porque entonces Tony Pollard, recuerda que ya en 3 añitos más se volvería ya alguien más viejo. Aquí es el punto importante. ¿Qué deberías de hacer? Normalmente la vida útil de un corredor en la NFL es de 12 años. Entonces, la garantía o lo que hemos visto es que los vaqueros apuestan por pagarle mucho dinero cuando no han generado la gran cosa. Se le pagó mucho dinero a Dak Prescott. Se le pagó mucho dinero a Ezekiel. Y el juego de Ezekiel es el que más ha bajado. La apuesta aquí es, me quedo con 2 corredores, por lo menos otros 3 añitos, o simplemente confío en Ezekiel, preparo otro corredor y espero tener la suerte. Aquí la pregunta lo va a generar el destino, porque al final del día los vaqueros podrán decidir mantener a Tony Pollard, que estará cubriendo cuando Ezekiel esté lesionado, y cuando Tony Pollard esté lesionado Ezekiel se hará cargo, lo cual eso garantiza un poco de seguridad. Pero si decides no jugártela, esperemos que Ezekiel para el próximo año pueda hacer todo el trabajo solo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Manuale y espero que tengas una excelente tarde.